Pate. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latinos, Latinex, por alguna extraña razón las mujeres nos limitamos por todo. La apariencia física, el novio, el marido, la religión, la cultura y las latinas peor. Y eso pasa allá en Latinoamérica y el Caribe y aquí cuando llegamos a los Estados Unidos. Pareciera que con todo y lo que significa migrar, los alientos o las ganas no nos alcanzan para desconectar ese chip de dominadas que tenemos por allá muy adentro o ese chip de falta de amor propio que nos acompaña all over the place. Por esa razón, nuestra invitada hoy es Carla Wasabishi. Ella es conferencista, TEDx speaker, comediante, activista del amor propio y para completar, gorda y poderosa. Carla, bienvenida a 2 Puntos Podcast. ¿Desde dónde nos está hablando usted ahora mismo? Hola Emma, estamos desde acá, Monterrey, Nuevo León, pero pues más bien específico México. Qué maravilla, qué chévere. Yo soy una enamorada de México y los mexicanos, o sea que, mejor dicho, ya voy a volar con Carla para allá. Carla, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo se desata toda esta historia de que usted sea TEDx speaker y que sea una activista del amor propio, que es algo que uno pues rara vez escucha? Es muy curioso porque yo creo que llegué a un punto en mi vida donde me harté de tener que tratar de encajar en esta cajita que la sociedad nos ha dicho que tenemos que ser, ¿no? Como esta mujer delgada, esta mujer callada, tranquila, que no incomode. Y esa nunca había sido mi personalidad, esa nunca fue mi personalidad. Entonces, llegó un punto en el que me empecé a cuestionar este tipo de actitudes, este tipo de cuestiones dentro de la sociedad, donde dije, ¿qué puedo hacer yo? Porque literal ya estaba cansada incluso hasta de vivir. Me pesaba mucho porque en mi vida yo me sentí una fracasada, ¿sabes? Fracasada porque soy la gorda, porque estudié algo creativo, porque no tenía el jale o el trabajo más bien constante. Entonces fue justo como esta cuestión de por qué tengo que vivir una vida amargada y no la puedo disfrutar solo porque no encajo o no estoy haciendo el deber ser. Claro, no encajar como en esa sociedad, en ese lugar que tenemos que ocupar las mujeres. Carla, ¿qué edad tenía cuando usted como que explotó, digámoslo? Yo puedo creer desde, conscientemente fue fácil a los 24 años, pero yo creo que desde antes, o sea, desde los 15 que viví una situación que a mí me dolió mucho, que fue un acoso por parte de un vecino de mi casa, donde ahí fue que me empecé a cuestionar, ¿no? Que mi yo como mujer, porque ya yo tenía 15 años, o sea, ya estaba yo en la transición de niña a adolescente y ya de adolescente que me forzó a tener que ser mujer para poder estar como, pues, defendiéndome, por decirlo así, de estas personas que a pesar de que me decían que pues yo no tenía ningún tipo de éxito por ser gorda, querían como aprovecharse de eso, como de mi ingenuidad, de mi inocencia, por decirlo así. Claro. Y Carla, ¿ustedes hablaban esto con sus amigas, por ejemplo, sus amigas a los 15 o a los 20 y pico, hablaban de estos temas? No, fíjate, no hablábamos de esto. Yo, que si lo recuerdo muy bien, solamente hablábamos de cosas de niñas, porque yo sí seguí jugando con las Barbies, yo creo hasta la preparatoria, que es como alrededor de los 17, 16 años, y ya después, ya entrando bien a la prepa,
ya fue cuando ya empezó la loquera, ¿no? A probar las Claro. bebidas y estas cosas, pero casi no hablábamos, pero sí había algo que yo sentía que era diferente porque mis amigas sí llamaban la atención y yo no llamaba la atención. Mm, Y había algo que se me hacía de por qué, si yo me consideraba guapa en ese entonces, como yo tenía una imagen mía buena, que de mm, repente se fue derrumbando porque me di cuenta que no, o sea, pues eres la gorda del grupo, tienes que ser la buena del grupo, tienes que ser la mm, amiga de todos, tienes que aguantar, la graciosa. la simpática. Ujú, sí, sí, sí. Compensar no una buena, una forma apropiada física, compensarla con siendo qué personalidad la que tiene. Sí, Es sí. gorda, pero qué personalidad que tiene. Ándale, ándale. Que ya Ay, se los María. agradezco, porque si no, no estaría donde estoy ahorita, ¿verdad? Claro, claro, es verdad. Bueno, Carla, ¿y entonces qué pasa? ¿Usted se va a estudiar? ¿Qué se va a estudiar? Me voy a estudiar diseño gráfico aquí en la ciudad de Monterrey. Y pues me salí de mi burbuja y de mi rancho, porque mi familia era una familia muy religiosa. O sea, mi bisabuelo trajo el adventismo al sur de México, entonces Wow. traíamos esa herencia que yo creo que, perdón, abuelo, ya murió eso. Pero parte del por qué yo creo que era una persona frustrada, no estoy en contra de las religiones, pero al menos a mí, ajá, eh, Claro. era algo que no me limitaba, me limitaba. O sea, yo ahorita estoy trabajando mucho con la culpa de Mm. existir, con la culpa del placer, con la culpa de, pues, simplemente poder ser yo. Mm. Sí, la religión ahí, y bueno, nosotros en Latinoamérica que cargamos, digo, porque no es llevar, sino es cargar con ese catolicismo, si hay culpa de todo, ¿no? O sea, todo es porque el temor de Dios, entonces de ahí no salimos. Sí. Hmm. Carla, usted entra a trabajar, yo por ahí estaba escuchando parte de su social media y además ahorita damos los datos y los vamos a poner pues no solo en el Facebook, sino también en el Spotify de los datos del social media de Carla, pero me parece que usted entra a trabajar y allí usted tiene una experiencia dura, pero interesante, que también como que reafirma su personalidad. ¿Qué fue lo que pasó, Carla? Pues por fin me mudé a Monterrey, estaba yo en Tamaulipas y llegando pues aquí a Monterrey tenía que buscar un trabajo, ¿no? Era como estoy emprendiendo, sí, pero necesito tener un trabajo donde yo no esté dependiendo de mis papás. Y encuentro uno aquí en Monterrey que es como en el centro, se llama Barrio Antiguo, que es uno de los lugares históricos aquí en Nuevo León y entro a esta agencia donde yo sabía que algo iba a pasar, porque desde el momento en el que entré, todas las que estaban allá dentro de la oficina, alrededor de este jefe, estaban guapísimas. O sea, Divinas, claro. ajá. No, o sea, con decirte que la secretaria, la que me atendió, ella estaba para Miss México, o sea, para Wow. participar de que, ajá, y yo, ¿qué está haciendo aquí esta mujer? Si estás en contra de tu voluntad, por favor parpadea, porque yo soy de Tamaulipas y acá siempre tenemos a los militares en el celular, entonces, para que vengan y la rescaten de este lugar. Pero cuando yo entro y me entrevista este jefe, imagínate, entro a este lugar todo oscuro, lleno de cabezas de rinocerontes y un espacio en Ouch. blanco, ajá, y dije, ahí va mi cabeza, ¿no? Ay, ¿a dónde entré? Y, y me contrató al instante, porque yo ya llegué y yo traía como una actitud donde dije, ay, no me importa lo que pase, si me contratan, qué bien, si no, no importa. Y total, me contrata sin saber, y me encanta esto, siempre lo cuento porque cuando tengo mi plática, tengo unos diseños donde sale una viejita, que luego sale después como con una pistola, donde digo, entré al cielo para darme cuenta que en realidad era el infierno, en la tierra. Mm, Y yo te digo, te comento, yo ya sabía que iba a pasar algo por el hecho de que me contrató por ser una buena empleada, pero no le gustaba mi imagen. Y no pensaba que iba a haber problema, pero yo algo, no sé, sabía que iba a pasar algo. mm, Y un día llegó y me dijo, oye, yo sé que tú eres la diseñadora de mi empresa, pero me preocupa la imagen. mm. Y yo, ¿la imagen de qué? Pues de mi empresa. Le digo, pues ¿en qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Y dijo, no, 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 lo que pasa es que me preocupa que cuando entren los clientes, lo primero que vean eres tú y me da vergüenza. ¿Crees que Guau. te puedas ir al fondo de la oficina? Y yo, impactada, pero al mismo tiempo como, pues sí, sí es cierto, o sea, estoy fea, estoy gorda, en ese entonces no tenía los pelos de colores, ¿verdad? Pero para mí era Mm, como, pues sí, me hace sentido, era algo que tenía que pasar, ¿no? Y me mm. da mucha risa porque un día mi gatito
porque un día me contaron de la historia de Beatriz Pinzón Solano, que al parecer se asemeja a lo que estaba haciendo yo. Y yo, ¿quién es ella? Me dijeron, no, hombre, es una mujer bien famosa, está en top 5 en Netflix México. Y yo dije, no la conozco, necesito, pero sí me hacía sentido. Y cuando checo era Betty la Fea, que al parecer también a Betty le Excelente. hizo lo mismo. Ajá, entonces, la verdad sí fue algo que me quebró mucho, que me rompió, que me reafirmaba de nuevo que mi lugar aquí en la tierra no era merecedora yo de tenerlo por el hecho de no encajar. Y yo lo he enfocado mucho como en la cuestión de mi físico, porque en otros aspectos yo siento que no tenía yo algún problema, porque siempre Claro. trabajaba bien y demás. Pero hubo un día donde me harté porque resulta que la Miss México, la secretaria, estaba ganando muchísimo más que yo, Wow. que dije, a ver, aquí hay una injusticia. Yo con 2 carreras me estaba preguntando qué pasó y cuando decido pedirle a este jefe que me diera el dinero que yo me merecía, me humilló por completo frente a toda la oficina y fue algo que ni siquiera puedo explicar. Creo que fue mi segundo ataque de pánico, de ansiedad que me dio, donde me sentí roja, me sentí, no sé cómo explicarlo, que me tuve que ir al baño a llorar de una desesperación que traía, que después de eso dije, yo no me merezco esto. O sea, mis papás acá en la cultura mexicana, y no sé si también ustedes tienen esa cultura, mis papás era de, tienes que trabajar y tienes que aguantar y aguantar y aguantar. Y dije, es que yo ya no puedo. Mm. Entonces decidí agarrar mis cosas, salirme. Sí me vio el jefe y yo, no, adiós, Flavio. Así como, ¿no? En versión novela dramática. Y, y fue justo como comentas, uno de los momentos más tristes que viví, pero al mismo tiempo fue como este punto de evolución Mm. para yo poder crecer, porque sé que suena medio raro, pero siento que muchas de las cosas que me han pasado, de cierta forma las pedí indirectamente, porque yo siempre quería llegar y ser esta mujer que cuando llegara a cierto cuarto la gente volteara a verla y dijera, ¿quién es ella y por qué quiero que tenga mis hijos? Wow, Carla, usted está mencionando ahí mil cosas interesantísimas que ni sé por dónde comenzar. Pues claro, primero, no, wow, me imagino que la sensación de este tipo, wow. Yo creo que quizás en México fueron más directos, ¿no? Pero yo creo que en Colombia sucede, yo creo que en Colombia hay una cultura de la belleza, además muy patrocinada por lo que fue el paramilitarismo, con todas estas películas de Sin senos no hay paraíso, etcétera, etcétera. Venezuela también es un país con un cultivo de la imagen física muy fuerte y yo creo que poco se habla de lo mucho que nos cuesta a las mujeres cargar con eso que quieren los hombres. O sea, es como, o sea, yo estoy dispuesta a meterme a un quirófano para verme como los hombres quieren que yo me vea. Em, ¿Qué hizo, Carla? ¿Qué hizo usted cuando usted salió de allá de ese lugar? No sé si esa agencia todavía existe porque pues yo viajo allá y créame que hasta un huevo le tiro a ese señor. Pero ¿qué hizo usted? ¿Usted salió y qué pasó, Carla? Yo seguí salirme y es muy curioso porque justo ahorita de cierta forma estoy pasando de nuevo esa situación donde no tengo un trabajo estable y ahora qué estoy haciendo, qué va a pasar con mi vida, estoy haciendo lo correcto. Pero antes de eso me gustaría como mencionarte justo lo que dijiste. Yo traía esta presión de bajar de peso para poder encajar, porque yo pensaba que una vez que yo bajara de peso, todos mis problemas se iban a acabar. Claro. Y yo a mis 18 años me hice una liposucción. Mi mamá, después de insistirle, hicimos el ahorro, decidí hacerme liposucción. Y la verdad es que me arrepiento mucho porque no estoy en contra de las cirugías, ojo, Ujú, cada quien lo que quiera hacer con su cuerpo, claro. pero sí considero que si de cierta forma tienes dinero para hacerte una cirugía, que puedas tomar terapia antes para que lo hagas por la decisión correcta. Porque yo, como te digo, yo quería un atajo, yo quería algo fácil para poder adelgazar y bajar de peso y cuando lo hice y bajé de peso, fue, fue muy decepcionante darme cuenta que aún así todavía no seguía encajando, tanto como por la sociedad, por decirlo así, pero porque yo ya tenía tan dañada mi imagen Ujú. que nunca nada me iba a satisfacer. Entonces, cuando decido
y de hecho es algo que estoy trabajando en como pedirle perdón a mi cuerpo, porque Ujú. pues verme en el espejo antes de bañarme y todo es un recordatorio diario de qué fue lo que me empujó el no quererme a mí misma en ese momento o el no estar Mm, consciente de mí, porque no me gusta decir que no me quiero, porque muchas veces es como, sí me quiero, o sea, por algo estoy aquí viva ahorita, ¿no? claro. Pero como el no estar consciente de mí y llegar a ese punto de, por favor, ya, o sea, quítenme este peso literal para Mm, no sentirme mal conmigo. Y pues después de lo del jefe, lo que decidí fue que un amigo me mandó unas audiciones para Comedy Central. Decido ir a Comedy Central Latinoamérica, quedé en el top 5, fue algo que me emocionó, me gustó mucho porque ahí fue como, ok, creo que sí tengo madera para hacer comedia. Y ese día decido ir a celebrar, decido ir a festejarme y llego al antro o a este disco o como les digan estos lugares para bailar. Y me acuerdo que vi a un muchacho y dije, él hoy va a ser mío. Yo estaba así de que emocionada. Entonces, al rato ya andaba agarrada en la mano de este chavo, andábamos bailando. Y entonces él me dijo que iba al baño y cuando regresó se fue con sus amigos. Yo me saqué de onda, o sea, me pregunté, pues, ¿qué pasó? Y cuando me acerco a preguntarle qué pasó, escucho que dice, está gorda, ¿verdad? mm, Guácala. Entonces, gorda siempre ha sido mi palabra. Gorda ha sido la palabra con la que desde que estoy chiquita me han definido. Entonces, yo esa palabra la veía con una onda negativa, ¿sabes? mm, Como algo que no. Y yo creo que todo el mundo tiene su palabra. O sea, su palabra puede ser de que, es que soy inútil, soy un peso para la gente, es que soy, etcétera, ¿no? claro. Para mí, gorda era la palabra y me quebró. Me quebró, me puse a llorar, fui con mis amigos, les dije, ya me voy. Y me acuerdo que llegué a mi casa y entré al baño, puse las manos en el lavabo, me observé en el espejo y me empecé a decir las peores cosas que me podía decir. Es que, pues claro, estás gorda, estás fea, te hizo un favor nada más de voltear a verte, eres un desperdicio, no deberías ni siquiera de existir, estás quitándole oxígeno a alguien que podría en realidad hacer cosas que sí valgan la pena. Y así, y como si no hubiera tenido suficiente de decirme cosas, empecé a decirme, ¿cuándo va a llegar alguien a quererme como soy? ¿Cuándo Mm, va a llegar alguien a darme el amor que me merezco? ¿Me va a ver más allá de mi físico? Y así, y de repente no sé cómo explicarlo, pero sentí como un golpe en la cabeza, así como, ay, o sea, como si me hubiera llegado un flashazo de luz, donde dije, ¿cómo que cuándo? O sea, esa persona ya está aquí y eres tú. Y ese fue uno de los descubrimientos más bonitos, pero al mismo tiempo más tristes que he tenido, porque fue darme cuenta de la importancia que le estaba poniendo yo o mi felicidad. Lo más importante lo estaba poniendo en las manos de otras personas. mm, Entonces, y así como extra, esto me recordó cuando tenía 15 años, que justo fui a una disco, a un antro, el DJ dijo que vengan las mujeres a la cabina, las mujeres guapas a la cabina por un CD. Entonces yo me acuerdo que me fui corriendo, imagínate un CD, o sea, ya cuando fue, ¿hace cuánto fue esto? Me acuerdo que yo me voy corriendo, llego y le abro la puerta, se espanta, me volteé a ver y le digo, vengo por mi CD. Y me dijo, dije mujeres guapas. wow. Imagínate una morrita de 15 años recibir eso, que toda su vida la han condicionado y le han dicho, es que eres gorda, desde chiquita. Mis tíos llegaban, me agarraban los cachetes, me los mordían. Mi abuelito llegaba y me decía, siéntate en mis Mm, piernas para ver qué tanto pesas. mm, Entonces, yo solo llegué a mi casa y ahí fue la primera, hice lo mismo de verme en el espejo y decirme, pero ahí me acuerdo que me dije cosas con mucho odio. Todavía me acuerdo y me duele mucho recordar a esa Carla adolescente viéndose con los ojos hinchados y llorando de decir, es que eres lo peor que existe en el mundo. mm, Todavía me da el sentimiento, porque claro. aparte soy Piscis, pero me duele como el haberme ido a mi cuarto, dormirme sin entender esos sentimientos, pero traer este coraje que creo que ahí se instaló lo que he estado trabajando de no eres suficiente, ¿sabes? De no mereces estar aquí. Wow, Carla. Cuando hablaba además, pensaba yo en mis amigos hombres y es increíble, pero yo tengo muchos amigos hombres gordos y además les decimos gordo de cariño. Sí. Hey gordo, ¿cómo estás? Pero pues obviamente eso aplicado a nosotras las mujeres es pues un fastidio, un horror. Y no solo eso, ¿no? Estábamos hablando antes de este programa
Yo he decidido dejarme ya el pelo como es y mi pelo es gris por mi edad. Tampoco es que sea muy vieja, pero si fuera vieja, ¿qué? O sea, sí, sigo valiendo, pero a los viejos los invisibilizamos también. Y cuando viajo a Colombia, yo sé que a mis amigos hombres no les gusta tener que yo tenga el pelo corto y canoso, pues porque, uy, ¿cómo me van a ver con una vieja? O sea, ¿cómo? ¿Qué tan conscientes seremos de que todo lo que hacemos es porque a los hombres les gusta o les disgusta, ¿no? ¿Cómo el mundo masculino está manejando lo que nosotras somos, lo que nosotras podemos ser? Muy duro. Carla, del tema de la gordura, también estábamos hablando antes de este episodio del podcast que además nosotros tenemos, y especialmente México, México que está más cerca de los Estados Unidos, pero aquí en los Estados Unidos las compañías alimenticias pues nos están matando. Es decir, Sí, sí. la gordura, yo muchas veces he visto personas gordas, hombres y mujeres, ojo, y yo digo, ellos no tienen la culpa. La culpa es de todo el sistema alimenticio, todas las compañías de cómo ponen aditivos para que se vuelvan adictivos. Y entonces de que, no es que uno se come una y ya no puede parar. Yes, Sí, es que así es, está hecho para eso. ¿Qué reflexión hay desde todos estos movimientos? Porque pues no solo es Wasabichi MX, pero también está el movimiento que hubo hace poco, el Soy Curvy, que además desapareció porque los hackers se metieron en todo el social media de este movimiento y desapareció. Está la reflexión de la parte alimenticia de qué vamos a hacer con estas compañías alimenticias. Sí, yo creo que, creo que es parte del problema que veo como en esta cuestión del body positive, donde está de ama tu cuerpo, pero creo que es más bien acepta tu cuerpo para poder llegar a amarte, donde no nos hablan mucho sobre justo de la industria de la alimentación. Yo en el 2020 me enteré que tengo diabetes tipo 2 y fue algo que me quebró y me dio mucho dolor, porque si te das cuenta, para invalidar a las personas gordas, siempre llegan y nos preguntan y nos cuestionan sobre nuestra salud. Y, Claro. y antes yo decía, no todas las personas estamos gordas, no todas. Y de repente sopas que tengo diabetes tipo 2 y me quebró, me dolió, me dio todavía, ya ahorita ya lo estoy trabajando un poco mejor, ya considero incluso la diabetes mi amiga, por decirlo así, porque me vino a darme cuenta de que a pesar de que yo estaba teniendo ciertos cuidados en mi alimentación, no eran los mejores porque yo no tengo dinero para estar comprando lo orgánico. Ujú. Y cuando compraba algunos snacks o cosas que pudieran ser saludables, resulta que acá en México tenemos lo que les llaman los sellos y el sello dice exceso de sodio o exceso de azúcar. Entonces, muchas de las cosas que estamos comiendo, pues nada más checamos las calorías y demás, pero no nos damos cuenta de dónde viene, si es algo procesado y cómo lo trabaja nuestro cuerpo. Y creo que muchas de las cosas también que yo veo es que yo no deseé ser gorda, o sea, yo creo que nadie de las personas que tenemos el cuerpo que Claro, entra dentro de la norma claro. quiso, o sea, ¿quién quiere estar sufriendo a cada rato que te estén diciendo que tu existencia no es válida, que deberías de encajar, que deberías, etcétera, etcétera? Pero mis emociones a mí no me las enseñaron a manejar y muchas de mis emociones las pude yo llevar a cabo a través de comer de la forma que tal vez no era correcta, pero esta presión que existe de adelgazar, que ahorita ya está llegando, que otra vez, no es que ya llegó, sino que siempre ha estado lo de talla doble cero, que ahorita está regresando, ¿no? O sea, primero éramos las curvis, la moda, y ahora Exacto. es otra vez tallas doble cero. A mí lo único que me preocupa es que, al menos a mí, me detonó, y no hay muchas mujeres que yo conozco a mi alrededor, que les detonó trastornos alimenticios. Entonces, es como, híjole, o sea, a mí me preocupa mucho cómo nos alimentamos, que no hay ningún tipo de cultura, al menos acá, que no está actualizada ni siquiera la pirámide nutrimental. O sea, Mm, lo que está en la base tiene que ser pasta y demás, que es lo que te genera muchas veces lo del azúcar, y que no sabemos qué alimentos, ¿no? Yo puedo estar comiendo papa a gusto y resulta que la papa dentro de mi sistema se vuelve azúcar, o que si me tomo una cerveza se vuelve azúcar. Entonces, claro. es muy pesado para mí, que yo tengo un trastorno, que yo vivo bulimia, el cómo sanar mi relación con la comida y no sentir culpa y llevármelo a un punto donde me tengo que estar cuidando y volver a detonar.
de nuevo, el que ya no sea tan sano cuidarme y que sea solamente por mantener o por estar delgada, sino yo, es justo una de las cosas que he platicado con mi psicóloga, donde le digo, me quiero cuidar, pero me da miedo llegar a otro extremo. Entonces, algo que me molesta es que, bueno, la gente no entiende que hay diversos factores. Mi papá también tiene diabetes tipo 2 y él es maratonista, ¿no? ¿Y por qué de los 5 que somos en la familia, solo a nosotros 2 nos pasó? O sea, ¿qué factores hay aparte de la alimentación? Si también hay algún factor emocional y demás. Y bueno, y justamente como nosotras como consumidoras, cuestionarnos y decir, a ver, ¿qué nos están alimentando? ¿Qué sí nos están dando? Y pues cuestionar sin miedo, porque nuestra voz es importante. Claro, claro. Además, de nuevo, todo eso es pues yo no digo que sea 100% por gustarle al género opuesto, cualquiera que sea que nos interese, pero no es una reflexión sobre nosotros mismos. También, obviamente, la reflexión de la salud, pero muchas veces es para que nos miren, o sea, para ser aceptado, para ser querido, porque yo no sé quién se inventó pues no solo de lo de los colores, porque el blanco era el que nos debería gustar, pero también la delgadez es la que nos debe gustar. Em, Muy anglo eso de todas formas. Carla, yo sé que usted fue un opener para Yalitza Aparicio en el Foro de Equidad y Género en el 2021. Y para quienes no recuerdan, pues es la actriz mexicana de la película Roma, quien además se mueve pues entre la actuación y el activismo, que además me parece que fue súper, súper atacada por el tema de clasismo en México, una cosa terrible que además cruza toda Latinoamérica y el Caribe. Perú es súper clasista también, Colombia ni hablar, y la gente vive como del arribismo, entonces ya no es solo demostrar que soy delgada y linda y preciosa, sino que además tengo dinero. ¿Cómo fue esa experiencia para usted, Carla? Fue muy inesperado, es de esas veces donde estás en el lugar indicado, en el momento indicado. Yo había ido a este evento solamente porque me habían invitado y cuando llegué resulta que le sobraban 10 minutos y me pidieron si yo me podía subir. Wow, qué Entonces lindo. fue O sea que usted no sabía. no, yo no sabía. Entonces fue muy emocionante porque como todo mundo iba a ir a ver a Yalitza, Claro. entonces estaba la casa llena. Y fue algo que todavía sigo procesando porque para mí fue como, wow, esto es lo que quiero hacer. No, pues claro. Y estuvo interesante porque tenían como una traductora, pero de señales, de Sí. lenguaje, de señas. Y entonces era interesante ver cómo ella tenía que estar trabajando, pero al mismo tiempo de repente hacía pausas para reírse y todo, ¿no? Entonces fue como que interesante. Pero fue algo que me cambió mucho porque fueron arriba de 1000 asistentes, que para mí fue como, ala, ok, o sea, me estás dando, la vida me está dando como un vistazo hacia lo que viene, hacia lo Claro. que yo quiero pensar que va a pasar en un tiempo. Y me cambió mucho porque aparte, imagínate ir a esta escuela, el Tecnológico de Monterrey, que es muy reconocido, Sí. pues ya mundialmente. Yo llegar y hablar de sexualidad y hablar sobre la pastilla del día siguiente y cómo fui a una farmacia que resulta que es católica y que en esa farmacia no existe la salud sexual para las mujeres. Mm. Entonces, algo que me gusta es usar mi comedia para visibilizar este tipo de situaciones que vivimos las mujeres en sí, como para también, porque mi frase es incomodar para crear reflexión. Mm. Entonces, me gusta incomodar, me gusta que la gente se ría de cosas que pueden ser incómodas, pero que terminen reflexionando y diciendo, ah, ok, es que nos acosan, ah, ok, porque he tenido stand-ups de acoso donde hablo justo donde admiro el acoso, porque el acoso es inclusivo, el acoso no discrimina, el acoso no le importa si estoy gorda o no. Entonces, es muy interesante ver cómo la gente como que se molesta, pero al mismo tiempo se ríe porque no habían reflexionado sobre esas situaciones. Y es raro que se me acerque gente y hombres me dicen, ¿a poco las acosan? No sabíamos que las acosaban y yo, pues en qué planeta viven, qué privilegio. Sí, claro, claro, no se imaginan cómo, pues con todo lo que tenemos que luchar las mujeres. Carla, qué tanta, digamos, experiencia tiene usted con otros países latinoamericanos? ¿Cómo ve usted, cuáles ha visitado, pero cómo también ve desde México esta Latinoamérica y el Caribe y esta
Latinoamérica, Latinx mezclada Latiné desde los Estados Unidos, porque somos 62 millones, yo creería que mínimo la mitad somos mujeres. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo ve esta realidad femenina a lo largo y ancho de este continente? Pues fíjate que he estado yendo mucho a Austin, Texas, he estado consiguiendo trabajo allá y todo. En Latinoamérica, pues he visitado Honduras, Guatemala, todo desde que, pues porque mis papás siempre, ellos son del sur de México. Sí, Entonces, es muy curioso como llegar a estos lugares y ver esta cultura donde, al menos en Estados Unidos, se pueden vestir como les guste, sí eso es pueden verdad. encontrar ropa de la talla, ¿no? O sea, si allá busco yo una 2X o algo, sí voy a encontrar ropa allá, pero también sigue más como esta situación de la mujer abnegada, como lo que se trae muy latino, el yo cuido y pienso por las demás personas antes de cuidarme y pensar en mí, porque si lo hago estoy siendo egoísta, y lo veo como muy arraigado desde mi mamá hasta las personas con las que convivo allá, y también como un poquito esta cuestión de no mostrarse vulnerable, de no permitir decir, híjole, es que hoy no puedo porque hablando desde la perspectiva de una mujer con hijos, ¿no? Yo no tengo, pero pues lo he visto Sí. en mis hermanos. Mi gato es mi hijo, ¿verdad? Pero este, es como esto de olvidarte de ti para entregarte y dejar que otros vivan, pero sin que no haya como una equidad, por decirlo, ¿no? O sea, no, yo lavo todos los platos, no, Ujú, yo lavo toda la ropa, y lo veo mucho en mi mamá, ¿no? Y a veces me frustro porque mi hermano tiene sus manotas para que trabaje solo y claro. así, ¿no? Y ella defendiendo, porque esa es la cultura de, no, o sea, ustedes como mujeres tienen que hacer las cosas y él pues tiene la libertad de, ¿no? Ah, sí, es horrible esa herencia cultural que la vamos pasando. Además, Carla está mencionando algo interesantísimo, sobre todo para las mujeres inmigrantes latinas, que llegamos aquí, lo que Carla dice, y seguimos cargando todo eso en un país que una de las cosas interesantes que tiene este país es eso, es que sí Sí. hay una igualdad muchísimo más que en nuestros países y aquí pues el hombre también ayuda, no es una cosa de mujeres, pero migramos y no, seguimos cargando y seguimos pasando eso a la siguiente generación. Em, bueno, yo quiero contarles y ustedes dirán que yo por qué estoy mezclando todas esas cifras y es que cuando Carla habla de todo esto de lo femenino, de la gordura, del trabajo, la discriminación del cuerpo, de la anorexia, de todo, de la iglesia, de la culpa, pues es que sí, todo eso se mezcla. Y por eso les tengo unas cifras interesantes, contarles que en América Latina y el Caribe están 14 de los 25 países del mundo en donde se cometen más feminicidios, pilas, hombres, pilas, en donde solo 2 de cada 100 casos los agresores son enjuiciados. Y quiero decirles que aquí en los Estados Unidos hace poco acompañé una gran amiga, quería poner un restriction order, no pudo. No pudo porque no tenía el ojo reventado, porque no tenía un brazo fracturado, porque no estaba llena de moretones, el maltrato psicológico, ella no pudo poner un restriction order. O sea que en términos legales estamos muy atrás. ¡Ay, qué casualidad! Las leyes están hechas por los hombres. Entonces, ojo, y obviamente aclaremos que el feminicidio es el último momento eslabón del maltrato, pues cuando ya la mataron. Hay unas cifras que me voy a reír de mi país. Los países que más maltratan está en primer lugar Honduras y en último lugar Colombia. Me río de esa cifra porque les podría jurar que Colombia es uno de los que más maltrata. Maltrata tanto que ni siquiera hemos podido hablar del tema, así que olvídense, eso no confío en esas cifras. Además que sucede que casi no se habla del tema, ¿no, Carla? Sí. Entonces la cosa es muy complicada. Carla, usted está innovando mucho y sus miles de seguidores, entre otras, por eso pudimos encontrarla. ¿Qué viene para usted ahora? Yo sé que estamos más pasando en otro momento duro, que además las mujeres nos caemos, nos limpiamos las rodillas, nos limpiamos los mocos y las lágrimas y seguimos para adelante. ¿Qué viene con usted ahora, Carla? Pues estoy dando mis talleres de stand-up, los estoy dando en línea porque justo quiero que la gente se dé cuenta que su historia es importante y que se Ujú, necesita hablar y contar. Y lo maravilloso, porque para mí, como siempre he dicho, el feminismo y la comedia me salvaron la vida.
el feminismo porque me hizo darme cuenta que no tengo que encajar en esta cajita de lo que se supone que debe de ser una mujer, y la comedia porque me ha ayudado a que mi mente pueda transformar estas historias que me destrozaron, pero que ahora las puedo ver como estas historias que me han hecho ser quien soy. Entonces estoy dando talleres, estoy participando en podcast, en eventos, he estado dando conferencias y pláticas justo sobre amor propio, que es algo que me gusta mucho porque no es conectar con la gente que sabía que se sentían como yo me sentía en esos momentos y a veces me siento, porque es recordar que el amor propio no es una meta, o sea, es un trabajo constante de todos los días, porque también eso es lo que siento que la gente le da mucho valor a la felicidad sin darse cuenta que lo único que tienes que ser es ser humano y humana y valorar todos tus sentimientos desde el enojo, la ira y no tenerle miedo. No tratar de tomar atajos e irte por otro lado, sino atravesar tu dolor. Entonces yo ahorita estoy en este crecimiento, por decirlo así, también de nuevas cosas que he descubierto sobre mí. Si me das así chance de que me di cuenta que tengo una presión por no decepcionar a las demás personas, pero no me había dado cuenta de la decepción que tengo de no solo decepcionar a mi niña interna, sino también a la Carla del futuro, que por eso ahorita en mi presente no sé qué decisiones tomar porque no quiero, no la vaya yo a molestar en lo que va en su vida, no sé cómo decirlo, como Claro. cuando alguien se sabotearse. Sí, sí. Ajá, entonces de que no la, y en una meditación que hice, vino mi yo del futuro y me dijo, ni te estreses, o sea, tú solamente ten la certeza de que la decisión que tomes te va a llevar a ser la mujer fregona que eres. Entonces, he estado trabajando, hago mucho trabajo interno, pero creo que ya tengo mucha teoría que ahora necesito hacer práctica. Y pues seguir colaborando y pues esparcir este mensaje de, una disculpa, de hay que ser Claro. rebeldes, hay que cuestionar y porque creo que no hay nada más feo que no disfrutar la vida y mantenerse cerrados, y la verdad es que si por algo te eligió ese óvulo, entonces necesitas honrarlo y quebrar todas estas cosas para que pues puedan venir mejores seres humanos. Claro. Carla, ¿cuál es el y con eso la voy despidiendo, pero y agradeciéndole profundamente, compartir es un honor tenerla. Carla, ¿cuál es ese mensaje que usted le da a esa mujer para que dé el primer paso, el primerito? ¿Qué es lo que usted le diría? Desde el momento en el que tú te cuestionas, ya empiezas a cuidarte. Desde el momento, o sea, sí es muy importante que sepas que cualquier paso que hayas dado, ya sea chiquito, es muy importante y tiene un gran y enorme impacto. Muchas veces pensamos que tienen que ser cosas extremadamente grandes, pero yo le digo a la gente, yo hoy me levanté y tomé la decisión de bañarme, a pesar de que no me sentía con mucho ánimo porque he estado lidiando con ciertas cosas. Pero cuando esas pequeñas decisiones te recuerdan que sí te quieres a ti misma. El amor propio no es cuando estás feliz, el amor propio es cuando estás triste y te sostienes a ti misma para poder levantarte y hacer todas tus tareas diarias y hacer el esfuerzo de alimentarte y demás. Entonces, muchas veces creemos que no nos cuidamos, que no nos queremos, pero por algo, si todavía seguimos aquí en este planeta, es porque sí estamos haciendo un trabajo y porque queremos vivir la vida que nos merecemos. Entonces, apropiate del espacio que se te ha concedido y no tengas miedo porque no estamos solos ni solas. Somos muchas las personas que queremos crear un cambio y que queremos vivir la vida digna que nos merecemos. Así es, Carla, y mucho más desde Filadelfia, todas las mujeres latinas, latinex, latine, que nos acompañan. Vean, esta es Carla Wasabishi. Síganla en social media, WASA Bichi con B larga MX, Wasabichi MX. Síganla en social media. Amigos, amigas, latinos, latinex, latine, este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo arduo y comprometido de Mariana Muñoz, Jason Nieto, Fernanda Sánchez, la Superwoman Fernanda Sánchez desde Bogotá, Antonio Cancel, Marison Caras y Edgar Ramírez desde Filadelfia. Si les gustó lo que escuchó, suscríbase a Spotify y YouTube, Podcast. Síganos en social media. Apoye uno de los pocos podcasts Latinex en español en Filadelfia. Yo soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista independiente, enamorada de la diáspora latina y caribeña, no importa dónde esté. Chao, chao.
Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados.